Queremos determinar una posible ecuación para el gráfico dado usando la función seno. Determinaremos la ecuación en la forma, y es igual a un seno de la cantidad bx más e más d, donde el valor absoluto de a es igual a la amplitud. Si a es menor que 0 o negativo, el gráfico se refleja en la línea media. 2π dividido por b es igual al período, c negativo dividido por b es igual al desplazamiento de fase y d es igual al desplazamiento vertical. Entonces, mirando el gráfico, el primer paso es reconocer que la línea media es y es igual a 1. Como la línea media es y es igual a 1, sabemos que la gráfica se ha desplazado una unidad hacia arriba y, por lo tanto, d es igual a 1 positiva. A partir de aquí, debemos resaltar un período del gráfico para determinar los valores de a, b y c. Recuerde, al graficar la función seno básica, comenzamos en la línea media y luego tenemos un máximo. Luego volvemos a la línea media, luego al mínimo, y luego volvemos a la línea media. Por supuesto, si a es negativo, tendríamos una reflexión a través de la línea media, así que mirando nuestro gráfico, observe cómo, si comenzamos en x es igual a 0 y salir a x es igual a pi sobre 2, tenemos una gráfica de un período completo de nuestra función seno. Avancemos y destaquemos esta parte del gráfico para determinar una posible ecuación. Observe que durante este período, el patrón es, línea media, mínimo, línea media, máximo, línea media y, por lo tanto, tenemos una reflexión a través de la línea media. Entonces, para el siguiente paso, determinemos el valor de a. Recuerde, el valor absoluto de a es igual a la amplitud que es la distancia desde la línea media hasta un máximo o la distancia desde la línea media a un mínimo, así que observe en este caso, esta longitud aquí sería la amplitud, que va de 1 a 4, y por lo tanto la amplitud es igual a 3, entonces sabemos que el valor absoluto de a es igual a 3, pero debido a que tenemos un reflejo en la línea media, a no es positivo 3, a es negativo 3. Y ahora para determinar b, usar 2π dividido por b es igual al período. Bueno, observe cómo tenemos un gráfico completo de nuestra función seno, durante el intervalo de x es igual a 0, x es igual a pi sobre 2, y por lo tanto el período es pi sobre 2. Como el período es pi sobre 2, sabemos que 2π divididos por b deben ser iguales a pi sobre 2. Y ahora, para resolver b, podemos multiplicar en forma cruzada o multiplicar ambos lados de la ecuación por la pantalla LCD, que es 2b. Multiplicamos ambos lados por 2b. Simplificando antes de multiplicar, b dividido por b se simplifica a 1 aquí, dejándonos con 2 veces 2π, que es 4π, igual a la derecha. 2 dividido por 2 se simplifica a 1, dejándonos con πb. Para resolver b, dividimos ambos lados por π. Simplificando, tenemos b es igual a 4. Ahora determinemos el valor de c, donde c negativo dividido por b es igual a la fase o desplazamiento horizontal. Al graficar la función seno básica, comenzamos a lo largo del eje y, observe en nuestro caso, porque resaltamos esta parte del gráfico, también comenzamos a lo largo del eje y, por lo tanto, el gráfico no se ha desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha, y por lo tanto el cambio de fase es 0. Debido a que el cambio de fase es 0, sabemos que c debe ser 0. Observe que cuando c es 0, tendríamos 0 negativo dividido por b, que es 4. El 0 negativo dividido entre 4 es 0, lo que nos da un cambio de fase de 0, por lo que ahora tenemos suficiente información para determinar una posible ecuación utilizando la función seno. Una ecuación posible es y es igual a, que es negativa 3 veces por seno de la cantidad bx más e más d, bx más e nos daría 4x más 0 o solo 4x. Y d es positivo, y por lo tanto tenemos más 1. Esta es una ecuación posible para el gráfico dado. Determinemos una segunda ecuación posible que no tenga reflejo en la línea media, solo como un ejemplo extra. Entonces vamos a aclarar esto, y ahora resaltemos un período del gráfico donde no hay reflejo en la línea media, lo que significa que el gráfico seguiría el patrón de línea media, máximo, línea media, mínimo, línea media.
Observe cómo podríamos comenzar en x es igual a pi negativo sobre 4, y movernos a x es igual a pi sobre 4, o podemos comenzar en x es igual a pi sobre 4 y salir a 3 pi sobre 4. Centrémonos en esta parte del gráfico y determinemos una segunda ecuación posible. La línea media sigue siendo y es igual a 1 y, por lo tanto, d sigue siendo positiva. La amplitud sigue siendo positiva 3. Pero ahora porque el patrón durante este periodo es, línea media, máximo, línea media, mínimo, línea media. Que es lo mismo que la función seno básica, a es positivo 3, no negativo 3. El período sigue siendo pi sobre 2 radianes, que es esta distancia aquí, y por lo tanto, b seguirá siendo 4, ya que 2pi dividido por 4 es pi sobre 2 radianes. Pero ahora tenemos un cambio de fase y, por lo tanto, seno será 0. Nuevamente, normalmente comenzamos a graficar la función seno básica a lo largo del eje y, pero al centrarnos en esta pieza, observe cómo esta parte del gráfico se ha desplazado hacia la derecha, pi en 4 unidades y, por lo tanto, el desplazamiento de fase es pi positivo sobre 4 radianes, lo que significa que c negativo dividido por b debe ser igual a pi sobre 4, y sabemos que b es igual a 4. Lo que da uso negativo c dividido por 4 es igual a pi sobre 4. Resolviendo para c, podemos multiplicar ambos lados por 4. Simplificando, obtenemos c negativo es igual a pi, y por lo tanto c es igual a pi negativo. Ahora que tenemos a b, sid, podemos determinar una segunda ecuación posible que nos dará la misma gráfica. Una segunda ecuación posible que usa la función seno es y es igual a, que ahora es positivo 3, multiplicado por seno de la cantidad bx más c, que sería 4x más pi negativo o simplemente menos pi, y luego más d es más 1. Ambas ecuaciones nos darán la gráfica que se muestra a continuación. Espero que hayas encontrado esto útil.